Jacqueline. We spoke about a virus and how it affects the body. Alguien estaba poniendo atención. Someone was paying attention. ¿Y cuál fue el verso bíblico que usó el hermano Scott? And which was the Bible verse that Brother Scott used? Pensé que las iba a agarrar. I thought I was going to get them. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. It was First of Chronicles. Axel leyó Chapter todo, 21. casi todo. Pero el versículo 1 empieza con que el diablo incitó a David. And we were reminded that the devil incited David. ¿Y por qué tres cosas estábamos ayunando y orando, hermanos? Now, what three things were we fasting for? Por las naciones, For the nations. por coronavirus. With the coronavirus. Y hoy vamos a orar, hoy esta semana, And this week, la iglesia. for the church. Amén. Gracias. Oremos, hermanos. Let's pray. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso día, Thank you, Heavenly Father, for this day, por tu palabra, for your word, porque nos enseñas el poder de la oración hoy, Señor. because you show us the power of prayer. Nos enseñas el poder que hay cuando nos unimos juntos a orar a ti, Señor. You show us the power that we get when we gather together to Te pray pedimos for que you. abra nuestros corazones y nuestras mentes, I ask you to open up our hearts and our minds para que hoy que salgamos podamos ser luz al mundo. so that whenever we leave, we can be a light to the world. Para que cuando salgamos de aquí, salgamos con muchas fuerzas. And that when we leave, we are full of strength. Te damos las gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí We thank you for all the people that are here y por los que nos están sintonizando también. and those of them that are joining us online. Te pedimos bendición para todos, Señor. We ask for a blessing for Que all of them, salgamos transformados el día de hoy. that we may leave this place in a different way. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. We ask all of this in the name of your Holy Son, Y el Jesus. pueblo de Dios dice, And God's people said, amén. Amen. Ok, otra pregunta. Another question. ¿Cuántos están de acuerdo que la iglesia en América necesita un avivamiento? How many of you agree that the church in America needs a revival? ¿O creen que no necesitamos un avivamiento? Or do you think we do not need a revival? Claro que necesitamos un avivamiento. Of course we need a revival. Hermanos, necesitamos despertar. We need to wake up. Necesitamos estar orando más. We need to pray more. Necesitamos levantar nuestra voz. We need to raise our voices. Necesitamos congregarnos más. We need to congregate more. Necesitamos unirnos en oración. We need to be united in prayer. Todas las iglesias y toda la nación debemos de clamar a Dios All the churches in this nation, we need to proclaim to God para que Dios vuelva a nosotros, hermanos. so that He may return to us. Para invitarlo nuevamente a nuestros hogares, To invite Him back to our homes, a las escuelas, to the schools, a los colegios, to colleges, a los trabajos, to our jobs, a las iglesias, even churches, a nuestro diario vivir, our daily living, pero sobre todo a nuestro corazón, but first of all to our heart, para que sane nuestra tierra, hermanos, so that He may heal our land, para que perdone el país en que vivimos, so that He can forgive the nation that we live in, en medio de tantas cadenas de inmoralidad. among so many chains of immorality. El martes 4 de agosto, hermanos, hubo una explosión en Líbano, Beirut. There was an explosion on Tuesday in Lebanon, Beirut. Más de 1,000 personas murieron. More than 1,000 people passed away. Niños, jóvenes y adultos. Kids, youth, and adults. Ya más de 5,000 personas heridas. And more than 5,000 have been injured. Y estamos de luto porque ellos son nuestros hermanos. And we are saddened because they are brothers and sisters. Y nuestro trabajo como cristianos es orar por esa gente. And our job as Christians is to pray for those people. Porque ellos son nuestros hermanos. Because they're also our brothers and sisters. Hay muchos cristianos en Líbano que murieron. There's a lot of Christians in Lebanon that died. Y son hermanos de nosotros porque tienen a Cristo en ellos. And there are brothers and sisters that have Christ in them. Pero aquellos que no tienen a Cristo en ellos, But those that don't have Christ in them también son hermanos de nosotros. are also brothers and sisters. Porque Cristo murió por cada uno de Because ellos. Christ died for each one of them. Amén, hermanos. Amen. Amén. Me encanta Annette que siempre está poniendo atención. I like that Annette always pays attention. En el libro de Hebreos, hermanos, el capítulo 10,
In the book of Hebrews, chapter 10, versículos 24 y 25 dice: verse 24 and 25, he reads, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Si empieza diciendo preocupémonos los unos por los otros. It begins by telling us to consider one another, Y eso es por todo el mundo, hermanos. and that should be throughout the whole world. No importa del país que sea, tenemos que preocuparnos por ellos, hermanos. Regardless of the country that it is, we must worry about them. Y claro, tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos aquí. Of course, we must begin worrying about our brothers and sisters here. Nos dice que no dejemos de congregarnos. He tells us to not stop gathering, Porque muchos han acostumbrado no a congregarse. because many people have the habit of not congregating anymore. Vivimos en miedo. We live in fear sometimes. Pero mire, hoy los veo a ustedes hoy aquí, hermanos. But I see you here today. Mire, nunca había visto tanto niño como hoy. I've never seen so many kids as today. Bendiciones, hermanos. It's a blessing. Eso me enseña que saben de quién dependen. That shows me that you know who we depend on. No dependemos del gobierno, We don't depend on the government. dependemos de Dios, We hermanos. depend on God. En Santiago 5:16 dice: In James 5:16 it says, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. therefore confess your sins to each other and pray for each other that you may be healed. Para que seáis sanados, dice, porque la oración del justo tiene poder. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Y este es el tema de este sermón, el poder de la oración. And that's the theme of this message, the power of prayer. ¿Y quiénes son los justos, hermanos? Who are the righteous? Nosotros. ¿Por qué somos justos? We are the righteous, and why are we righteous? ¿Por qué somos justos? Why are we righteous? Porque fuimos justificados por Jesucristo cuando Él murió en la cruz. We were justified by Christ when he died in the cross. Entonces somos justos. Nuestra oración, hermanos, tiene poder. Because we are just, Que no our se te prayer olvide. has power. Don't forget that. Porque a veces, hermanos, estamos en tribulaciones y se nos olvida el poder que tenemos. Often when we're in trouble, we forget the power that we've been given through prayer. El miércoles de oración, hermanos, hablamos de cómo el enemigo quiere distraernos y destruirnos. On Wednesday, our prayer night, we spoke how the devil wants to distract us and destroy us, Y quiere que seamos parte de su circo. and wants us to be part of the circus. Se preguntará usted de qué está hablando, de qué circo está hablando. Why you may say, why am I bringing up a circus? Pues déjeme explicarle. Well, let me tell you. En el circo está el dueño del circo. In the circus, there is the circus owner. Hay elefantes grandes, There's giant elephants, hay elefantes medianos there's medium y elephants, hay elefantes and pequeños. small elephants. Y creo que tenemos una foto ahí. Cuando de niño siempre me preguntaba yo, ¿cómo una cadena tan pequeña puede tener un elefante tan grande? As a kid, I would ask myself, how can a tiny little chain like stop a giant elephant? Porque un elefante, hermano, un elefante puede arrancar un árbol fácil, Because an elephant can take down a tree easily, pero no puede arrancar una cadena. but he can't break a little chain. Y me preguntaba yo, ¿por qué esto? And I was asking myself, why is this so? Pues la respuesta es bien sencilla, hermanos. Well, the answer is very simple. El elefante fue entrenado desde pequeño. The elephant was trained when he was young. Cuando pequeño lo ataban a una cadena y lo ataban a una estaca, así de este The tamaño. elephant was tied to the chain and then tied to a stick. Y cada vez que trataba, como estaba pequeño, no podía reventar la estaca And o la because he cadena. was so small, every time he tried to get away, he was unable to break the Y chain. trataba cada día, y And cada he día, tried y cada often, día. daily. Hasta que un día, hermanos, dijo, no puedo. Until one day he said, well, I just can't do it. Y se dio por vencido. And he gave up. ¿Esta historia suena familiar, hermanos? Does that sound familiar to you? ¿Alguno de ustedes? Some of you, maybe? Yo sé que yo he pasado por estas I cosas. know I have He gone estado through atado stuff a like cadenas this. así, hermanos. I have been tied to chains like this.
y que hemos estado luchando por tanto tiempo de romperlas. And we have been struggling to break those chains. Tal vez una adicción, un problema o una enfermedad. Maybe it was a sickness, maybe it was an addiction or something else. Pero el enemigo, hermanos, te hace creer de que no puedes reventar esa cadena. But the enemy wants you to believe you're unable to break those chains Porque has estado tanto tiempo atado a ella. because you've been tied to them for so long. Y que dice, y miren, solo sientes la cadena y dices, oh, ahí está la cadena, no puedo moverme. And as soon as you try to move away, you feel the chain and you say, oh, I'm unable to move now. Lo mismo así es cuando tenemos esas ataduras en nuestras vidas, hermanos. The same way when we have those bounds in our life, Nos sentimos incapaces de romper esas cadenas porque hemos estado atados tanto tiempo a ellas. we have been tied to those chains so long that we feel like we're never going to break free from them. Y el dueño del circo, hermanos, And the owner of the circus, en este caso el diablo, in this case the devil, nos hace creer que no podemos romperlas y llegamos a la conclusión de decir, no puedo. he tells us that we can't break the chains and we just accept it as truth. Y nos sentamos y vivimos con esas ataduras por el resto de nuestras vidas. And we sit down and we live with those bounds the rest of our life. Y nos damos por vencidos porque nos sentimos solos, abandonados, And we give up because we feel alone and abandoned, sin poder ver la luz al final del túnel, unable to see a light at the end of the tunnel, sin fuerzas para romper esas cadenas. without any strength to break those chains. Pero mire lo que nos dice Isaías en el capítulo 58, versículo 6, que es lo que el hermano Scott nos enseñaba. Isaiah 58 verse 6 tells us what Brother Scott spoke about last week. Este es el ayuno que yo he escogido para nosotros, dice. Que rompamos la cadena de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Is this the kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? En estos momentos es cuando más tenemos que estar unidos y orar los unos por los otros These are the times that we must be united even more and pray for each other para que estas cadenas sean rotas. so that the chains can be broken. Unánimes en un solo espíritu, hermanos. All in one spirit. Necesitamos estar en comunión con Dios espiritualmente. We need to be in communion with God spiritually. Que eso es lo que el enemigo no quiere de nosotros. That's what the enemy does not want from us, ¿Y sabe por qué? Porque sabe el poder que tenemos because he knows the power that we have been given cuando oramos. whenever we pray. En Efesios, hermanos, 6:18 dice, Ephesians chapter 6 verse 18. orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Orando en todo tiempo, hermanos, Praying at all times, en las buenas y en las malas, in good times and bad times, encadenado o no encadenado. whether you're chained up or not. Nuestra vida tiene que ser de ayuno y oración, hermanos. Our life must be of fasting and prayer. ¿Quién más que Jesús que llevó una vida de oración, hermanos? Who else can we look upon Y nos better en- than Jesus, who led a Y life nos, of prayer and y nos fasting? dejó con la enseñanza del poder que hay en la oración. And he showed us and left us an example of the power of prayer. En el libro de los Hechos, hermanos, en capítulo 12, encontramos a la Acts. iglesia primitiva The book of Acts chapter 12, we find the primitive church pasando por persecución. going through persecution. Les prohibían hablar de Cristo, They were prohibited from talking about Christ. los amenazaban de muerte, They were threatened to death. les prohibían que se reunieran. They were prohibited from gathering. Nada que ver con lo que estamos pasando ahorita, ¿verdad, hermanos? Nothing just like what's going on right now, right? Estamos pasando lo mismo. We're going through similar things. Mucha gente, tenemos muchos misioneros, hermanos, que pierden las vidas. We have tons of missionaries that lose their lives. Hoy tenemos 2 misioneros aquí. We got 2 missionaries here with us. Ellos están de misioneros en México. They're missionaries in Mexico. Están de misioneros con los niños, hermanos. They do work with the children. Y están aquí porque como cerraron las fronteras no pueden estar allá. And because the border is closed, they're unable to return. Pero ellos dejaron su comodidad para ir allá, hermanos. But they left the comfort of their homes to go there and serve. Porque saben que también allá tienen hermanos. Because they know over there there's people that are also in need.
Y tenemos que orar los unos por los otros, hermanos. And we must pray for one another. El poder de la oración, hermanos, hay un gran poder, como lo decía. In the power of prayer, we have a huge power that we've been given. En el versículo 3 dice, del capítulo 12, versículo 3 dice, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Ese está hablando de Herodes, hermanos. Acts 12, we see that the emperor says, when he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. Porque usted lee versículos antes, habían matado a Jacob, el hermano de Juan. If you read previously, we see that Jacob was killed, who was the brother of John. Y los mataban, hermanos, por hablar de la palabra de Dios. And they were killed simply for speaking of God's word. Así que Pedro fue encarcelado. So Peter was jailed. Y dice que eran entonces los días de los panes sin levadura, que es lo que estamos haciendo en esta semana, ¿verdad? And this happened during the festival of the unleavened bread. Y dice que cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, And after the emperor was going to set him out that same evening, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas. Peter was sleeping and he was being guarded by soldiers, and he had two shackles in his hands, in his wrists. Y lo custodiaban. Y he aquí, dice que se presentó el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Verse 7 says, suddenly an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. Pero si vemos el versículo 5, hermanos, dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios But por take a él. look at chapter 5. It says, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Porque muchas personas, hermanos, muchas religiones oran a otros dioses. Because there's many religions and other people that pray to false gods. Pero nosotros tenemos que, cuando oramos, tenemos que orarle a Dios. But when we pray to God himself. No a Confucio, We're not praying to Confucius, or no a la vaca, we're not praying to a cow or anything. a Dios. To God himself. Porque Dios es nuestro creador, hermanos. He is the creator. Y dice, cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, un ángel del Señor se le apareció And it says that same evening an angel of the Lord appeared before him. y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos, se le cayeron de las manos. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said. And the chains fell off Peter's wrist. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahorita Dios nosotros? Hey, levántate, What is God telling us right now? He's saying, hey, get up. que todas las cadenas que estás atado ahorita van a ser rotas. All the chains that are bounding you are going to be broken. No sé a qué tú estás encadenado hoy, hermano o hermana. I don't know if you're chained up today or not. Pero déjame decirte que cada miércoles que venimos aquí oramos por cada uno de ustedes. But let me tell you that every Wednesday night when we pray for each one of you. Vengan o no vengan. Whether you come or not. Oramos por ustedes porque nos importan, porque son nuestros hermanos. We pray for you because we care about you, because you're our brothers and sisters. Y sabemos que están pasando por ataduras. And we know you have difficulties you go through. A veces no las queremos decir. And sometimes we don't want to Nos speak quedamos about con them. ellas. We just want to hold them in. Pero cuando la iglesia ora, hermano, Dios escucha. But when the church prays, God listens. Y cuando Dios escucha, manda ángeles And when God listens, He sends His angels to delante us, de ti before us, para que revienten esas cadenas. to break all chains. Y las cadenas, hermanos, se sueltan por ellas solas. And the chains break on their own. Pero a veces no queremos soltar esas cadenas. But often we want to remain bound to those chains. Estamos conformes de la manera en que el diablo nos tiene. We're just comfortable with the way the things are. Y dice que se abrió la primera puerta y la segunda puerta, y las puertas de hierro se abrieron, las puertas que daban a la ciudad. Then it says that the first door opened, then the second door, and then the gates that led to the city opened up. Porque el ángel del Señor iba delante de él, hermanos. Because the angel of the Lord was before him. Y la iglesia estaba orando atrás de él, And the hermanos. church was praying behind them. Y si Dios va delante de ti,
So if God is before you y la iglesia está atrás de ti, and the church is behind you, orando, ¿a quién le vamos a tener miedo? then who are we going to fear? Porque mira, hermano, yo no sé si tú no sabías, tienes hermanos aquí que oran por ti. I don't know if you knew that, but you have brothers and sisters that are praying for you here. Oramos por los que han de venir, que no conocemos todavía. We're even praying for those that are to come that we haven't met yet. Oramos especialmente por los que conocemos. And we pray specifically for those that we know as well. Porque tenemos ataduras, todos tenemos ataduras, hermanos. Because we all have things that we struggle with. El mismo Pedro, hermanos, no creía lo que estaba viendo, pensaba que estaba en un sueño. Peter himself was astonished and thought he was in a dream. Porque Dios así trabaja, hermanos. Cuando Dios hace un milagro, dices tú, no puede ser, esto no puede ser. And God is so powerful. When he does something, it's sometimes hard for us to believe that he's doing so. Pero dice que cuando él volvió en sí, se dio cuenta que había sido Dios que había mandado un ángel para que lo liberara. Then Peter came to his senses and realized that the Lord had sent an angel to go before him. Hoy puede ser tu día, hermano. Today could be your day, Si tú lo crees. if you believe it. Así como el ángel del Señor iba delante de Pedro abriendo puertas, hermanos. Just like the angel of the Lord went before Peter opening doors, Hoy el ángel del Señor puede ir delante de ti abriendo puertas, the angel of the Lord can go before you as well today, opening doors soltando tus ataduras, and getting rid of all your bounds, sanando tus heridas, healing your cuts and your bruises, levantándote si estás caído. picking you up if you have fallen. Cuando tú dices no puedo, Dios dice sí puedes. When you say, I can't, God says, yes, you can. Porque hay poder en la oración, hermanos. There's power in prayer. Y para ir concluyendo, And to finish, as we're ending, en Hechos encontramos otra historia. in Acts chapter 16, we see another story. En Hechos 16, porque es una historia, estas son historias que pasaron, hermanos. These are things that happened. Y están ahí grabadas para que nos sirvan a And they have nosotros been en nuestro recorded diario in the vivir. Bible so that we can use them in our daily living. Dice el versículo 2, hermanos, del capítulo 6. Versículo 6. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, Donde muchos estaban reunidos orándole a Dios por Pedro. where many people had gathered and were praying for Peter. Porque no sabían que Pedro ya había sido liberado. And they didn't know that Peter had already been freed from jail. Y Pedro llega a la casa y toca la puerta. He arrives and he knocks on the door. Dice, ábrame, soy Pedro. And he says, open up, this is Peter. Pero no creían. But they didn't believe. Decían, no, Pedro está preso. They said, Peter's in jail. A lo mejor es el ángel de Pedro. A lo mejor está muerto ya. They thought maybe Peter had died and that was his spirit knocking on the door. Porque así es Dios, hermano. Dios hace, mire, para lo que nosotros es imposible, para Dios no es imposible. What we may see as impossible is not impossible for Porque God. cuando nos agarramos de Dios, Dios revienta cadenas, Because when we hold on to God, he breaks our chains. abre puertas, He opens doors, sana gente, heals people, une gente, he unites people, une naciones. he unites nations. Óigame, nos unió a nosotros. Is he going to unite us? Que para todo el mundo decía, oh no, eso no va a poder. He did it to us, and people would often used to say that's never going to Pero happen. ¿sabe qué hicimos? But you know what we did? Yo no sé si usted se acuerda que oramos, ayunamos y oramos por 21 días, I don't know if you remember, we prayed and we fasted for buscando la 21 dirección days, de Dios. seeking God's direction. Y Él nos oyó And he y nos answered, unió. and he united us. Y lo que Dios separa, no lo What God puede separar unites, el let no hombre. man separate. Amén, hermanos. Lo que Dios une, perdón, gracias. Están en clase, sí, ven. Por eso les digo cosas así para ver si están escuchando. What God unites, let no man separate. That's what I told these teens, so see if you see you in class. So, en Hechos 16, hermanos, encontramos otra historia también. Pablo y Silas Acts 16, we read about Paul and Silas. van a la cárcel porque le sacaron un espíritu inmundo a una joven. They went to jail because they took a bad spirit out of a young girl. Entonces los metieron en la cárcel. So they were jailed. Y a because of that. medianoche dice que estaban orando And it says about midnight, Paul and Silas were praying, y estaban cantando himnos a Dios. and they were singing hymns to God. Y entonces dice que sobrevino un gran terremoto And suddenly, such violent earthquake,
Y todas las cadenas de los presos, las paredes se cayeron y las cadenas de los presos fueron rotas. The chains of all the prisoners were broken and the walls started collapsing. Hermano, ¿tú crees que si nos uniéramos todas las iglesias a orar y toda la nación, Do you think that if all the churches and all the nations gathered to pray, tú crees que Dios podría hacer algo así en esta you iglesia think o God en could esta do nación? something in this nation? ¿Lo crees, hermano? Do you believe it? Tienes que creerlo. You have to believe it. Si sucedió aquí antes, If it happened here in the past, no puede suceder ahora. it can happen today as well. El Dios que tenemos hoy es un Dios diferente. Do we have a different God from back then? Es el mismo Dios, ¿verdad? It's the same God. De antes al de hoy y el que ha de venir. Porque Before va a today venir. and tomorrow. Va a venir por su iglesia. He's coming for his church. Y tenemos que estar listos, hermanos. We must be ready. Hermanos, las cosas que suceden cuando oramos a Dios en comunión The things that happen when we pray to God in communion son cosas increíbles para otras personas. may seem impossible and amazing to other people. Dicen, nah, tu hijo no puede salir de eso, está encadenado a eso. They say, your son's never going to break away from that addiction. O tu esposo, o tu esposa, o tu Or your familia. husband or your wife or your Eso es lo que el family. enemigo quiere, hermanos. That's what the enemy wants you to believe. Hacerte pensar que esa cadena está ahí, que está ahí, que está Make you ahí. think that that chain's too tight on your foot. En Jeremías 33:3 dice, hermanos, Jeremiah 33:3 says, clama a mí y yo te responderé. call to me and I will answer you. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. And tell you great and unsearchable things you do not know. Mire, hasta escalofrío me da, hermanos. It gives me shivers when I read this. Y no, ¿sabe por qué? Por el poder que hay en la oración, Because there's so hermanos. much power in prayer. Por el poder que Dios nos dejó. The power that the Lord gave us. Porque se fue, hermanos, y no nos dejó solos. Because he left and he did not leave us alone. No nos dejó así, hermanos. He didn't leave us with our arms crossed. Nos dejó así, He left us with our arms open, con armas, with things that we can defend ourselves with. oración, Prayer. ayuno, Fasting, la palabra, the word. el casco, He left us his armor. la espada, la armadura de Dios. Pero a veces nos sentimos, hermanos, oh, no puedo con esto. Often nos we feel conformamos. unable to overcome things and we just accept it as truth. Pero lo que Dios busca es una iglesia que lo adore, que lo busque en verdad y en espíritu. But God's looking for a church that would worship him in truth and spirit. Y Él va a sanar nuestra tierra, hermanos. He will heal the land. Él va a sanar esta nación del coronavirus. He's going to be the one to heal this nation from Él coronavirus. va a hacer que la iglesia regrese a adorarlo como lo adorábamos antes. He will make the church return to adore him Y mire, ya lo está and praise haciendo. him as we used to. Miren los niños, es que me encanta ver niños aquí en la iglesia. Miren los niños de la hermana Lina, tan pequeñitos que bellos. Look at Mírenlos, all the aquí kids están, around the church. It's a blessing to have creciendo so en many kids. en el temor de Dios. Eso me enseña que ustedes confían en Dios, The no fact en that el you're hombre, here shows to me that you trust in God and No en not el men, gobierno. not in government, en Dios, but in God, nuestro Creador. our Creator. Amén, hermanos. Amen. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Espero que no se nos olvide el poder que tenemos, hermanos. God bless you, and I hope you don't forget the power that we've been given. A veces pensamos que el dinero nos va a dar el poder. Sometimes we think that money will help us overcome things. El dinero hoy es, mañana no es. Money is today, but not tomorrow. Dios es hoy y mañana y pasado y en el futuro. God is today, tomorrow, and at all times. Voy a invitar a mi hermano Scott. I'm going to invite my brother Scott to come here and close. Y gracias, hermanos. Gracias a ustedes por habernos sintonizado el día de hoy. Dios los bendiga. Thank you for joining us today. Inmensamente. God bless you. Con ustedes, nuestro hermano Scott. We'll leave you, Brother Scott.